Para comprender la situación actual colombiana, es necesario reportarnos, ir hasta el momento en que Colombia deviene una república, hasta el momento en que Simón Bolívar y sus tropas, la mayoría venezolanas, expulsaron a los españoles de su territorio. Poco tiempo duró Bolívar en el gobierno de las 5 naciones, en particularmente la Gran Colombia, porque hubo un sector que desde esa época ya comenzó a ser divisionista e intransigente político, e intentó asesinarlo y le hizo el gobierno una imposibilidad de llevarlo adelante, y Bolívar renunció hasta que murió lleno de tristeza de ver esta generación de nuevos dirigentes colombianos. Pero tan pronto, en 1920 más o menos, se dieron las primeras leyes en Colombia contra el comunismo. Y recordemos que apenas habían sido hace 3 años que Lenin se había tomado el poder en la Unión Soviética. Imaginen, ya en 1920 en Colombia se hablaba de que había que luchar contra el comunismo totalitario y anticristiano. En 1926, más leyes crueles todavía contra la población. Pero para hacer esta historia más corta, porque necesitamos hablar del presente, en 1948 asesinan a un dirigente popular que seguramente iba a ser el presidente de la República, pero era una persona que no le caía bien ni a Estados Unidos ni a la oligarquía colombiana. Y no caía bien a los Estados Unidos porque era de los que decía que las transnacionales, que en ese momento las principales eran estadounidenses e inglesas, deberían de pagar lo que valían los recursos naturales en ese momento, que principalmente era plata, oro y petróleo. Estalla lo que fue en Colombia la llamada época de la violencia, que en unos 10 años dejó 300.000 asesinados. Ya antes de que comenzaran la década de los 1960, del siglo pasado, Colombia instituyó la primera escuela contrainsurgente del continente, antes que Estados Unidos, en Panamá, con la Escuela de las Américas. Ahí vinieron argentinos, uruguayos, paraguayos, brasileños a instruirse, lógicamente, bajo la égida de militares estadounidenses. Cuando se da la guerra, cuando se da la Revolución Cubana, todo cambia en el continente. ¿Por qué? Porque Estados Unidos estaba preparado, o había preparado desde la Segunda Guerra Mundial, los ejércitos latinoamericanos para defenderse de un enemigo externo que lógicamente era el comunismo, el socialismo soviético y sus aliados. Cuando se da la Revolución Cubana, se dan cuenta que el enemigo, entre comillas, estaba dentro, y que la Revolución Cubana se había realizado sin tener apoyo ni de la China ni de la Unión Soviética. Y entonces cambian todo y se viene la doctrina de la seguridad nacional, lo que el señor Kennedy, este hombre que tanto quieren, por su buena imagen, regó por toda América Latina y la llenó de dictaduras sangrientas. Argentina conoce muy bien de esto, todo, Centroamérica ni se diga, Bolivia, Brasil, Chile. En Colombia, antes de que se asesinara Kennedy, él mismo había dicho y había felicitado al gobierno colombiano por lo bien que estaba adaptando la doctrina de la seguridad nacional, o sea, perseguir al enemigo interno. ¿Por qué? Porque es que Colombia ya sabía lo que era, entre comillas, perseguir al comunismo, porque Colombia fue el primer y único país que acompañó a Estados Unidos en la guerra de Corea. Y en la guerra de Corea se estaba disputando la primera guerra militar de la Guerra Fría. O sea, entre el occidente bueno y entre el oriente malo, comunista, anticristiano, liderado por la Unión Soviética. Es como así comienza en Colombia la escuela de lo que era la guerra psicológica y la detención-desaparición. Algo que es una escuela que ya sabemos viene por Francia, que fue que comenzó en Indochina y la perfeccionaron en la guerra anticolonial en Argelia. Pues bien, en 1964 nacen las FARC, las fuerzas guerrilleras, que habían sido movimientos campesinos de autodefensa, que solamente pedían educación, salud y tierras.
Y estas habían comenzado a nacer a fines de los años 50 como guerrillas liberales de autodefensa. Pero antes de las FARC nacieron con la idea de tomarse el poder, porque las FARC nacen con la idea de autodefensas, nace el Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Fue la primera guerrilla fundada con la idea de tomarse el poder. Y así fueron en esos años 60, al calor de la revolución cubana, nacieron muchas guerrillas en Colombia, sobre todo una que se conoció mucho en América Latina, de la guerrilla del M-19, una guerrilla que se decía nacionalista y que retomó mucho de las prácticas guerrilleras de ciudad de los argentinos, de los uruguayos y de los paraguayos. Pues bien, vienen los años 80 y se consolida en Colombia el tráfico de cocaína, impulsado por los traficantes estadounidenses. Hasta ese momento los traficantes colombianos eran pequeños delincuentes, pero sucede algo en América Latina que impulsó el tráfico de cocaína en Colombia, y fue la guerra antisandinista contra el gobierno de Nicaragua, que comienza e impulsa sobre todo Ronald Reagan. ¿Por qué? Porque Ronald Reagan, en particular George Bush, padre, permite que en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, que él dirigía, negociara con estos pequeños traficantes colombianos, como Pablo Escobar, como los Ochoa, como los Rodríguez en Cali, para que le entregaran a la CIA cocaína, que la CIA llevaba hasta los Estados Unidos, y Estados Unidos le permitía a la CIA y su aparatejo que estos pequeños mafiosos entraran también cocaína libremente a Estados Unidos. Con este dinero de la venta de la cocaína que los mafiosos colombianos le entregaban a la CIA, se compraron el armamento que hizo la guerra contra el ejército sandinista de Nicaragua, la ya famosa Contra, este aparato paramilitar y mercenario, dirigido por Estados Unidos y financiado en mucha parte con el tráfico de cocaína. Esta cocaína, esta guerra antisandinista hizo grande a esta mafia colombiana. Luego llegaron asesores israelíes, estadounidenses e ingleses a perfeccionar los paramilitares en Colombia, pagados con dinero del narcotráfico. Y ahí es cuando comienza a aparecer un señor llamado Álvaro Uribe Vélez, que ayudó a financiar a estos primeros paramilitares, igual que Pablo Escobar, porque la familia de Álvaro Uribe Vélez tiene demasiadas relaciones con Pablo Escobar, pero también relaciones con todo el cartel que se llamaba el Cartel de Medellín. Así nacen los paramilitares como la mano derecha del ejército colombiano, hasta que se volvió parte fundamental de todo este Estado colombiano, esos narcoparamilitares. O sea, nacen y hasta el día de hoy siguen financiados dentro de la guerra contrainsurgente por el tráfico de droga. Colombia es el principal productor exportador de cocaína en el mundo, y Estados Unidos es el principal consumidor de cocaína en el mundo. Pero no solo es el principal consumidor, es el gobierno y sus bancos, que se quedan con el 95% de la billonaria ganancia anual que produce el tráfico de cocaína. A México, Colombia y otros países regresa solamente el 5% de esas ganancias, y son ganancias increíbles de millones de dólares, pero el 95% queda en la banca de Estados Unidos. Una parte importante de la economía de Estados Unidos está regada de cocaína blanquísima. Entonces esto ha sido así. Ahora, en Colombia, un país que es de los que tienen más recursos estratégicos en el mundo, tiene una de las mayores desigualdades sociales, donde hay unos pocos que tienen mucho, ayudados siempre por Estados Unidos y sus transnacionales, y la inmensa mayoría, que hoy en día llega al más del 60%, en la pobreza. Tenemos un 30% de miseria total de 60 millones de habitantes. Imagínense ustedes. Colombia tiene una desigualdad social tan grande como Haití. Y es el séptimo país más desigual en el mundo. Además, además tengo que hablar de que yo no entiendo qué genes tiene la gran oligarquía colombiana, que está a los pies de Estados Unidos, que son
tan intransigentes con la oposición política. Ninguna otra nación, ni en Colombia, ni en América Latina, ni en el mundo existe. Cualquier organización, por pequeña que sea, o sea social, sea política, que le quiere debatir el poder hasta en una región a la oligarquía tradicional, es asesinada. Sus líderes son asesinados. Los dirigentes políticos asesinados en Colombia son muchísimos. Y la cantidad de opositores, de partidos políticos de oposición asesinados en Colombia son por miles. Es una comparación muy fea, pero para darles una idea de qué es la violencia en Colombia, les quiero decir que las dictaduras de Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia, durante los 16 años que duraron, no lograron hacer, de suerte, no lograron hacer ni tantos asesinados, ni tantos desaparecidos políticos como cada gobierno colombiano durante 4 años. Imaginen ustedes, ¿por qué esto no es un escándalo mundial? Simplemente porque son los mejores aliados que tiene Estados Unidos estratégicos en toda la región, en toda América Latina. Por algo le llaman el Israel de América. Aunque antes, durante la Guerra de las Malvinas, les dijeron el Caín de América. ¿Por qué? Porque junto a Pinochet, Colombia fue el único país que apoyó a Estados Unidos y sobre todo a Inglaterra en la invasión, en la guerra a las Malvinas. Ahí catalogaron a Colombia y a los colombianos como el Caín de América. Algo vergonzoso. Además, siempre a nivel de apoyo y de las políticas estadounidenses, Colombia siempre ha sido el principal. Fue el que reglamentó, el que hizo todos los puntos que componen la OEA, la Organización de Estados Americanos. Colombia fue quien lo hizo bajo las instrucciones de Estados Unidos. Colombia fue quien redactó la expulsión de Cuba de la Organización de Estados Americanos, de la OEA. Y así ni les cuento todo esto. O sea, la violencia de hoy se debe a todo el hambre con la cual viene luchando la guerrilla desde finales de los años 50, desde finales de los años 50 del año pasado. Las mismas problemas sociales, económicos, políticos que hicieron hacer a las FARC, al Ejército de Liberación Nacional, hoy día siguen vigentes y están más graves todavía. Más graves todavía. Entonces, eso es un repaso muy rápido, muy somero de la situación en Colombia. Ahora, hay una diferencia en esta situación de los últimos 10 días. Es que en Colombia la guerra se ha dado en el campo. Son los campesinos los que han soportado la guerra. Y en el campo es donde se han citado las guerrillas. Desde el año 2019, las protestas llegaron a la ciudad y por lógica, la violencia estatal, que es la única forma que el gobierno sabe responder, llegaron a las ciudades. Con otra particularidad, los pobres salieron a las calles y un sector de la pequeña burguesía. Ahora, la de este 2020, la situación en Colombia es tan grave que a la gente no le ha importado el COVID, porque el virus más fuerte es la pobreza y la miseria que hay en Colombia y ese estado asesino, criminal y mafioso que tiene. No les ha importado, porque están viviendo ahora por la vida. Además, los que están al frente de esta lucha son jóvenes que no tienen absolutamente nada que perder, porque les han dado entre muy poquito y nada a escoger. Entonces, la particularidad y por qué esta violencia, esto que está sucediendo en Colombia desde hace 10 días, ha traspasado, lógicamente, no con la misma intensidad como si las protestas hubieran sido en Venezuela, no, pero han traspasado. ¿Por qué? Porque han sucedido en la ciudad, no en el campo olvidado y lejano, no. Ahora, también que en eso, para retomar lo que acabo de decir, se ve la diferencia. Cuando en Venezuela un policía le pega en la cabeza a alguien que protesta, el escándalo es mundial y se pide hasta la invasión de la OTAN. Cuando en Cuba pasa más o menos igual, es idéntica también la reacción de la prensa mundial. En Colombia no. Simplemente porque es muy difícil criticar a los aliados, a los cómplices. Y eso es Colombia. Y como la prensa hace parte de los grandes poderes en Estados Unidos y en Europa, pues lógicamente se tiene que silenciar porque Estados Unidos y Europa tienen a Colombia como uno de sus aliados. O no tan aliados, porque son alianzas de intereses. Simplemente porque Colombia tienen que seguirle robando esa cantidad de recursos estratégicos tan inmensos que Colombia tiene. Y esta oligarquía arrodillada y vendida, que gana algunas cositas, y a pesar de lo poco que gana, que los
Estados Unidos, Europa le permiten que gane, son inmensamente ricos, inmensamente millonarios. Eso es todo. Un gran abrazo y hasta una próxima.